Cuando yo llegué a esta parte del libro de Jonás, del capítulo 4, verso 4, me puse a pensar sobre esta situación tan peculiar que ninguno de los que estamos aquí podemos pensar que no la tenemos. Todos. Aquí no hay nadie que diga que no le pase lo que vamos a leer en este momento. Y Jehová le dijo a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y quiero que cerremos nuestros ojos. Jonás 4:4. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta mañana preciosa que tú nos regalas, que tú nos bendices con tenerla, con haber abierto nuestros ojos, con haber permitido, Señor, estar aquí en este lugar. Señor, abre el entendimiento de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, para que podamos entender tu palabra y aplicarla en nuestro diario vivir. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendícela, Padre, y usa mi vida, Señor. Habla tú, ministra tú, porque tú eres el perfecto aquí, Señor. Señor, tú eres el que no tiene pecado. Señor, tú eres el que dirige. Señor, tú eres el que exhorta. Señor, tú eres el que guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Y para entender un poquito más de este verso, vamos a ver qué es el enojo. ¿Qué es el enojo? Es una manera de protestar por aquellas cosas que no son de mi agrado. El enojo es protestar por aquellas cosas que no son de mi agrado. Además, demuestra falta de madurez tanto emocional como espiritual en nuestra vida. Y el problema es que tantas cosas que nos enojan, hay tantas cosas que nos enojan en el mundo, que si nosotros nos pusiéramos a pensar, o si nos pusiéramos a ver cada una de ellas, yo creo que pasaríamos enojados. Estaríamos viviendo en un estado continuo de enojo. Porque todos sabemos, yo creo que aquí la mayoría lo saben, porque lo hemos dado en estudios y yo lo he predicado mucho, que todos tenemos los 4 temperamentos, pero 2 son los que van a sobresalir, ¿verdad? Todos somos coléricos, sanguíneos, melancólicos y flemáticos, pero todos sobresalen, nos identifican, nos hacen la persona que somos. Pero todos somos en algún momento enojados. ¿O cuántos de aquí nunca se enojan? Todos, ¿verdad? Todos en algún momento. Pero ¿sabe usted que el enojo no es la voluntad de Dios? ¿Verdad que sí? Todos nos podemos enojar, tenemos el derecho de enojarnos, pero no es la voluntad de Dios. Y por eso fue que el Señor le preguntó a Jonás, y cuando yo leí esto, lo subrayé y dije: Señor, este es un mensaje tremendo para nosotros, porque a veces no le ponemos atención. Dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Porque Jonás estaba enojado y dice que se enojó hasta la muerte. Lo vamos a ver más adelante. Y Dios no quería, por eso le cuestionó: ¿haces tú bien en enojarte? ¿Haces tú bien en enojarte de esa manera? Y cuando vemos a Jonás nos representa a cada uno de nosotros, porque no podemos pensar en Jonás en términos del personaje de la Biblia que desobedeció porque no fue a Nínive y porque estuvo en el vientre del pez. No podemos pensar así de Jonás. Tenemos que pensar, y no podemos pensar solamente que Dios lo castigó por eso. Tenemos que estudiar todo el trasfondo, porque Él nos representa a nosotros. Él es el estereotipo de todo hombre y de toda mujer. Porque todos tenemos algo con lo cual Dios también nos va a cuestionar de esa manera. ¿Es bueno que te enojes tanto? ¿Es bueno que tú pases tanto tiempo molesto con las cosas? Porque, ¿por qué causa podemos enojarnos nosotros? Si yo le pregunto a usted,
Dígame alguna causa. Por no estar de acuerdo. ¿Por qué más? Nos incomoda. Pero, digamos, nos incomoda, no estamos de acuerdo, pero ¿qué cosas? Exacto. ¿Qué más? ¿Ah? Por desobediencia también. ¿Qué más? Hagamos hoy este mensaje como una tipo escuela dominical, ¿verdad? Hablemos y tratemos de sacarle provecho a esto. Porque el Señor te va a preguntar de temprano, ¿por qué te enojas tanto? Porque vamos a ver que es pecado. Y entonces, hoy vamos a tomar la Santa Cena, estamos pensando que el Señor viene pronto y que queremos que venga, aunque decía el hermano, mejor que no venga, pero no porque estemos mal, sino porque hay que trabajar. Y hay tantas cosas que necesitamos hacer, pero ¿por qué razón nos enojamos? A ver, Ingrid, dime, ¿por qué te enojas tú? Con los hijos nos enojamos. Con los hijos, no sé. Ellos quieren que uno haga lo que ellos quieren y no hacen lo que uno quiere. Es un estira y encoge. Pero vamos a ver el enojo del faraón. El enojo del faraón, básicamente, el faraón se enojó porque Dios le cambió el sistema. ¿Y a cuántos de nosotros se nos ha cambiado el sistema? ¿Saben ustedes que uno de los grandes enojos del ser humano es cuando viene la prueba porque usted está cómodo, tranquilo, no pasa nada, todo rico? Viene la prueba y todo le cambia y usted se enoja. Usted se enoja porque dice, ahora estoy enfermo, o ahora esto, o ahora lo otro. Entonces nos enojamos porque se nos cambia el sistema. Hay personas que no se les puede cambiar el sistema de pensamiento y se enojan por eso. Hay personas que se enojan porque se les cambia el sistema de la comodidad. Cuando usted le dice a su hijo, levántate, ¿por qué reacciona el hijo enojado? Porque se le está cambiando el sistema. Si a nosotros las mujeres se nos dice algo en particular, ¿por qué nos enojamos? Porque se nos está cambiando el sistema. Entonces Faraón se enojó porque se le cambió el sistema, no se adaptó al proceso que Dios le estaba dando. ¿Y qué le costó? ¿Qué le costó a Faraón? Su hijo. ¿Numerosas qué? Plagas. Cuando nosotros no nos acomodamos al sistema, y hablemos del sistema de Dios, porque nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y por eso es que nos enojamos. Y a veces metemos hasta lo que queremos en el proceso profético. No es que yo sé que Dios lo va a hacer, es que esto y lo otro, y viene el enojo. Pero nosotros tenemos que reconocer que el enojo no nos va a ayudar para nada. Porque cuando vemos a Naamán, allá en 2 Reyes 5:11, Naamán se enojó porque él quería que Dios lo sanara como él quería. Y cuando le dijo que tenía que ser sumergido, ¿acaso no hay tantos ríos limpios aquí para que me metan? ¿Por qué tiene que ser en esa porquería? Se enojó porque Dios lo obró como él quería. Naamán quería que Dios lo sanara, pero como él quería. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Faraón se enoja por el sistema. Naamán se enojó porque Dios no obró como él quería. Los fariseos se enojaban con Jesús porque él no era tanto enojo, era fastidio, lo querían fastidiar. ¿Cuántos de ustedes se han enojado porque lo fastidia alguien? Los fariseos se enojaron se enojaban con Jesús porque él les molestaba lo que él decía. Se enojaban, pero no era tanto de que estuvieran enojados, sino que querían, querían fastidiar. Todo lo que él decía les molestaba. ¿Se ha encontrado usted con personas que todo lo que usted dice les molesta? ¿Se ha encontrado usted con personas así? ¿O se ha encontrado con aquellas personas que pasan enojadas todo el tiempo? Porque si alguien está enojado con usted, le va a criticar hasta su mayor virtud. Hasta su mayor virtud va a ser criticada
hemos venido hablando de que la conexión, que la línea directa, que tenemos que estar conectados. Y increíblemente, el domingo, el coronel Arqueta habló de esa conexión y mencionó una línea directa, ¿se recuerda? Y dijo verdaderamente que Dios quiere que sigamos. ¿Y sabe qué pasa? Cuando nosotros estamos enojados, es como que se desconectara el teléfono. Porque Dios no quiere que nosotros estemos enojados. Dios no quiere que nosotros estemos en ese sentir de incomodidad. El enojo de Jonás fue tan grave que él dijo que quería llevarlo hasta la muerte porque no aceptó. Lo que él no aceptó fue la misericordia de Dios hacia los ninivitas. Ese fue el gran enojo de Jonás. Y por eso le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Pero ¿por qué? El Señor le estaba diciendo, pero, o sea, ¿por qué te estás enojando por eso? Si yo soy el que hago misericordia. ¿O acaso no es el Señor el que hace misericordia? Él es el que hace misericordia. En Jonás 3:3 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto fue suficiente para que Jonás se enojara. Una simple acción es suficiente para que nos enojemos. Un simple detalle es suficiente para que nos enojemos. Y nos enojemos y cambiemos el semblante, pero de golpe. Esta semana yo le decía a una persona porque estaba molesta y le dije, mira, yo no quiero que te molestes. Realmente no quería. Yo llegué en paz de Dios y sabe una cosa. Yo hasta le oré al Señor antes de llegar con esta persona y dije, Señor, dame sabiduría, entendimiento, por favor. Y cuando llegué empecé a hablar y estaba enojada. Entonces le digo, mira, yo no quiero que me contestes enojada, pero solo mirarte en el espejo. Porque se nos cambia el semblante. Y si usted hace la prueba cuando estamos enojados y nos vemos en el espejo, se nos cambia el semblante. Nos ponemos feos. ¿Se ha dado cuenta? Se nos transforma. No está claro que tal vez usted puede ser una persona dulce, pero no. Se transforma. Se les cambia el semblante. ¿Hasta dónde podemos ir nosotros con el enojo? ¿Hasta dónde puede llegar usted con su enojo? Diga. Porque Jonás no llegó hasta la muerte. Jonás 9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Porque después el Señor le había hecho una calabacera y la secó inmediatamente el Señor y se enojó otra vez por la calabacera. No, es que ese hombre era inconforme. Se enojó con la misericordia con los ninivitas. Le hace la calabacera para que estuviera fresco y no recibiera el sol. Y ahí el Señor a propósito se la secó. Se enoja por la calabacera. Podríamos pensar de Jonás, una persona colérica. Y entonces viene y le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, Jonás, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Cuántas personas creen ustedes que han llevado el enojo a la muerte? Pensemos en eso. ¿Cuántas personas cree usted que se han ido con eso? ¿Qué significa llevárselo hasta la muerte? ¿Qué significa llevárselo hasta la muerte? Hasta la tumba. ¿Cree usted que hay personas que han muerto enojadas? Y ahora le hago otra pregunta. ¿Cree usted que cristianos evangélicos se han ido molestos hasta la muerte? Fíjese que nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Y si en un momentito nos agarró el Señor enojados y ahí nos caímos, nos dimos. Mire, el otro día yo venía bajando y me fui 5 grados. Yo dije, yo iba cayendo una por una. Y yo dije, Señor, yo de aquí no me voy a levantar. Porque fue, pero así discúlpeme la palabra, trancazo. Que yo dije, no me voy. Y cada golpe me iba dando en la cabeza. Pero fue terrible. Yo me levanté y dije, Dios mío, yo me miraba caminando y no lo podía creer. Bueno, entonces, si yo póngale que en ese momento yo me hubiera muerto y hubiera estado enojado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué extremo? Por eso en el verso 4 el Señor le dice, haces tú bien en estar enojado. Está bien que nosotros
Yo no sé hasta cuándo se me va a quitar este enojo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a durar nosotros con eso? ¿Acaso no podemos enojarnos? Ya les pregunté, y sí podemos enojarnos. Claro, claro que podemos enojarnos. Pero el pecado nuestro es llevarlo a que domine nuestras emociones. Porque yo ya les he explicado muchas veces que todas las emociones tienen un clímax. Toda la emoción tiene un clímax. O sea, el clímax es el punto de realización. Para que me entiendan. Estoy triste, voy a tener un punto de realización. La tristeza empieza, llega a su punto, pero tiene que bajar porque todo lo que sube tiende a bajar. Entonces, el clímax es que aquí es donde me realizo. Tengo el permiso de realizarme con cualquiera que sea la emoción. Enojo, tristeza, llanto, cólera, ira. Todos tenemos el derecho. Pero todo lo que sube tiende a bajar. Y esto tiene que durar, de acuerdo a la psicología, unos pocos minutos. Ahora, ¿qué pasa? Yo subo con el enojo, me enojé. Tengo el derecho, pero sigo con mi clímax de enojo. Me voy en línea recta. Cuando Dios lo que quiere es que mire, ya me enojé, ok. Bajarnos. Porque Dios nos da permiso. Dice que no se ponga el sol. Él lo que no quiere es que lleguemos a la noche, ¿qué? Enojados. Que no te agarre con el clímax de molesto todo el día. Entonces lo que está pasando con nosotros es que estamos dejando que la emoción del enojo nos gobierne. Y ya pasamos el día incómodos, y ya pasamos molestos, y nos lleva a direcciones equivocadas. Porque el enojo lo va a hacer actuar, dice el proverbio, con locura. Nos hace actuar con locura. Entonces, ¿qué pasó? Jonás estaba actuando con locura, con enojo y locura. Si ya el enojo, la persona actúa mal, usted se imagina a un enojado loco. Usted se puede imaginar a un loco enojado o un enojado loco. Y el Señor está en el proverbio lo dice: el que se enoja lo lleva a hacer locuras. Entonces, mis hermanos, Dios viene pronto, ¿verdad que viene pronto? Amén. Y yo le decía, Señor, pero ¿es este el mensaje? Sí, este es. Porque si Dios viene pronto y te agarra molesto, no te vas a ir porque es pecado. Y Él viene por una iglesia, dice Apocalipsis, ¿qué más? Pura, ¿qué más? Limpia, ¿qué más? Santa. Y a veces pensamos en esos, en pura, limpia, santa, en pecados de aquellos gruesos, ¿verdad? No, es esa cosita. Es lo pequeñito lo que nos va a hacer perder la bendición de Dios para nuestra vida. No podemos vivir enojados. ¿Sabe qué? Yo le digo a Pablo Renato y lo regaño. Y hoy yo venía pensando del mensaje y yo decía, si algo va a llevar Pablo Renato, si alguna cosa va a llevar buena de mí, cuando él se case, que él va a aprender a decirle a su esposa o a sus hijos, te voy a regañar, pero en el minuto me contento, porque yo no voy a pasar el día enojado. Y él lo sabe. Y él lo sabe. Porque no podemos pasar el día molestos si nos robamos la bendición, mis hermanos. O dígame si no se roba la bendición usted el día cuando pasa enojado. ¿Se la roba? Se la roba. Y dígame si no es lindo amanecer. ¿Es lindo amanecer bien? Dígame si de verdaderamente, yo le decía a Nelson, yo nunca, no sé si él podrá decir si algún día he amanecido enojado. Pero ¿sabe por qué yo no me permito amanecer enojado? Porque hay gente que amanece enojada. ¿Sí o no? Por ahí alguien decía que si su esposo le quiere hablar en la mañana, le dice, no me hables, porque ahorita no quiero que me hables, no estoy para oír a nadie. Y eso es de todos los días. Entonces usted se imagina eso. Ahora yo no sé si sea perfecta, yo me enojo. Pero sabe que en la mañana yo no me doy el permiso
simplemente hacía unos capítulos en la oración que él hace, en el verso 2, le está pidiendo vida porque estaba en el pez, adentro del pez. Y Señor, por favor, le estaba pidiendo vida. Y luego le dice, sí, estoy enojado hasta la muerte. ¿Usted se imagina esa situación de Jonás? ¿Cuántos padres están enojados con sus hijos? A veces no les hablan por meses. Semanas. ¿Cuántas situaciones? Hermanos. ¿Cuántos hermanos? A veces nos enojamos ya en edades adultas, se enojan los hermanos y se dejan de hablar. ¿Y usted cree que eso es bendición? ¿Usted cree que es bendición estar enojados? Pero seamos sinceros. Porque a veces queremos que el enojo se perpetúe, que el enojo para demostrar quiénes somos, para demostrar que no me voy a doblegar, para demostrar que realmente no voy a hacer lo que tú quieres. Y no se trata de hacer lo que la otra persona quiere, es solo de volver al estado que Dios quiere que nosotros tengamos. De eso se trata. Entonces, el enojo quiere centrarse, quiere apoderarse de nuestras vidas. El enojo quiere que lo llevemos a la muerte. Y en muchos casos lo ha logrado porque hay muchas personas que han muerto de esa manera. Muchos se han llevado ese hábito de estar enojados y lo han llevado a la tumba. Y eso no nos va a ayudar si nosotros estamos creyendo que Dios viene pronto, que viene por una iglesia. No nos va a ayudar. Necesitamos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Necesitamos cambiar. Y es cierto que las emociones son poderosas, pero se pueden controlar. Porque dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, amor y dominio propio. Y cuando nosotros vivimos una vida de enojo, mi hermano, vamos a hacer que ese enojo se perpetúe, se marque en nosotros. Porque a veces el enojo va a llegar a tal punto que se va a instalar en nuestro corazón. Y no sabemos cómo tratar a las personas. Algún momento usted no sabe cómo tratar a una persona. Es que si le digo esto se enoja. Es que si le digo esto se enoja. ¿Le ha tocado ese tipo de personas? En el trabajo, o en la escuela, o en la universidad, o con un familiar. Es que no sé cómo hablarle. Cualquier cosa siempre se enoja. Y a veces ya estamos tan enfocados en eso que ya como que lo volvemos ley también nosotros. Y nosotros tenemos que reconocer que si estamos molestos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Hablar. Si usted está molesto, lo que tiene que hacer es hablar. ¿Y qué pasa? Estoy molesto y ¿qué hago? Lo contrario. Porque ¿qué hacemos? En el caso de los hombres regularmente es así. Pero ¿qué se hace para sacar el enojo? Decir lo que me molesta. Por eso es que estoy molesto, por esto y esto. Hay que decir exactamente. En psicología le van a enseñar que usted diga exactamente lo que está sintiendo. Por eso Dios, allá cuando se encontró a Agar, no solo iba triste, sino que esa mujer iba enojada. El hombre la había echado un pedazo de pan y un poco de agua. ¿Usted cree que esa mujer iba solo triste o iba molesta? ¿O iba enojada? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿De dónde vienes? ¿Qué tienes? ¿A dónde vas? ¿Qué hizo Dios? Habla. 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 Aquí está entre signos de interrogación. ¿Qué le está diciendo Dios a Jonás? ¿Hasta cuándo o haces tú bien en enojarte? ¿Qué quería Dios? Que él hablara. Porque le está haciendo una pregunta. Cuando nosotros nos enojamos, lo que tenemos que hacer es decir exactamente lo que nos molesta. No taparlo. Eso es peor. Tenemos que hablar, porque nuestra relación con Dios se va a ver afectada.
personas, de relaciones, de afecto, de trabajo, de comunicación. El enojo te va a llevar a situaciones extremas. Y Dios no quiere que pasemos esas situaciones extremas. Dios quiere que nosotros aprendamos a controlar el enojo, el no tener las cuentas claras delante de Dios nos pone en problemas. Porque Mateo, ahí en Mateo 5:22 dice, pero yo os digo, fíjese bien, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjese que será culpable de juicio, o sea, el Señor lo va a... ¿Por qué te enojabas tanto con fulano? La misma pregunta, ¿hiciste bien en pasar enojado toda la vida? ¿Hiciste bien enojarte con tu esposo? ¿Hiciste bien enojarte con tu esposa? ¿Hiciste bien enojarte con tus hijos, con tus hijos? Vamos a ser sujetos a juicio, porque la palabra dice que cualquiera que se enoje contra su hermano está sujeto a un juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Qué tremendo, ¿verdad? Porque no le ponemos atención. Y miren, ¿a dónde nos lleva el enojo? A ser enjuiciados. ¿Y qué vamos a decir ya estando en el juicio? ¿Nos vamos a poder arrepentir ahí? No. Ahí ya no hay arrepentimiento. Ante el juicio ya no hay arrepentimiento. El Señor va a sacar a luz, pero ya no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es aquí, hoy. Hoy, este es el día del arrepentimiento. Allá ante el juicio ya no va a haber arrepentimiento. Ya estamos ante el trono blanco. Ya no hay tiempo, momento, ni espacio para que el Señor nos diga, ok, te perdona. Ya no. Entonces tenemos que reconocer que el enojo no nos lleva a nada. No se trata solo de pensar que estoy bien en otras áreas, pero el enojo no es que se tengo derecho. Sí tenemos derecho, pero no a vivir una vida de enojo. No tenemos ese derecho. Porque nos puede impedir ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir enojados? Porque a veces estamos enojados con Dios también. ¿Con quién se enojó Jonás? ¿Usted cree que hay gente que está enojada con Dios? Yo conozco cantidad. Y el Señor dirá, ¿hasta cuándo es lo suficiente para ti estar enojado conmigo? No podemos estar enojados con Dios, no podemos. No podemos decir, Señor, estoy... Porque miren, hermano, usted también no sabe decir que está enojado con Dios, pero lo que Dios ha hecho no lo tiene usted conforme. Ese es el problema de Jonás. Lo que Dios había hecho no estaba, Jonás no estaba de acuerdo. Y nos hace a nosotros responsables. El enojo nos va a hacer a nosotros responsables ante Dios. Y no podemos vivir una vida de responsabilidad mala porque vivimos enojados. Usted no puede permitir que el enojo se perpetúe. No puede llevar el enojo a la tumba porque no sabe ni el día ni la hora en que el Señor lo va a llamar a su presencia. No sabe. Entonces, si usted dice, hoy voy a pasar enojado, o mañana, de aquí a 2 días, arreglo las cosas, pero voy a sentar un precedente. No se trata de sentar precedentes, se trata de que si Dios está contigo, tú tienes que volver a ese estado natural. Y el estado natural de Dios, ¿cuál es? Misericordia. La misericordia. ¿Acaso no se conmovió Dios y dice que porque se volvieron de sus malos caminos los ninivitas, los perdonó? ¿Cuál es el estado natural de Dios? Misericordia. ¿Y qué pide Dios? Misericordia. ¿Sí o no? ¿Qué pide el Señor? Misericordia.
En el momento que usted se compadece, mire, usted va con la persona, ya el Señor trabajó su corazón, y usted dice, voy a volver con la persona que me enojé, ya Dios, mire, lo trabajó, porque no es fácil regresar, pero cuando usted regresa, Dios, mire, le tocó. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor en relación a eso? Si usted va con un corazón contrito y humillado ante Dios, ante la persona, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué dice? Que al humilde lo tiene que de cerca. ¿Y al altivo dónde? De lejos. Mire, solo eso nos tiene que hacer. Ay, yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero estar cerca de Dios. Solo eso lo tiene que hacer que su corazón se quebrante y decir, no, yo no me voy a quitar la vida. Aunque, mire, mi hermano, le voy a decir esto, aunque usted haya tenido la culpa. No permita. Vaya, arregle. No perpetúe. Porque ya, si nos pasamos de ese clímax, ya está perpetuando el hermano. ¿Y quién quita que se le pueda llegar a clímax? No podemos permitir, no nos podemos dar ese lujo de pasar enojados, porque necesitamos, porque a pesar de que existe un número ilimitado de situaciones por las cuales usted se puede enojar, la mayoría se pueden clasificar, todas esas cosas se pueden clasificar entre heridas, frustración y temor. El enojo va a provocar una herida, va a provocar una frustración, va a provocar temor. Y entonces la situación emocional que se empieza a complicar. Y ojalá solo fuera la parte emocional. Nos complicamos nosotros, porque nosotros somos 100% emocionales. Entonces, si usted no arregla el enojo, se le empiezan a complicar las emociones, en frustraciones, en heridas, en enojo, en temor. ¿Y qué cree que va a pasar? ¿Va a estar usted bien espiritualmente? ¿Va a tener una conexión directa con Dios? ¿Va a poder llegar fácilmente? Por eso la palabra de Dios en Hebreos dice, entren confiadamente al trono de mi gracia o de mi gloria. Pero cuando usted tiene enojo, ¿usted entra confiadamente? No, no va a entrar. Entonces es necesario que empecemos a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Es necesario que empecemos a reconocer que necesitamos manejar el enojo. Aprendamos a manejar el enojo. No se trata solo de aprender la Biblia y esto y lo otro y no tratar las cosas, no tratar esas partes que nos hacen daño. ¿Cuáles son las consecuencias del enojo, mi hermano? ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? El enojo nos cambia el semblante, nos cambia el corazón, nos cambian las palabras, ya no hablamos igual. ¿O usted cree que enojados sigue hablando igual? ¿O usted cree que enojado sigue teniendo el mismo rostro? ¿O usted cree que enojado tiene el mismo corazón? No. Le cambia todo. Le perjudica su relación con Dios. Le perjudica su relación con sus semejantes. Le perjudica la relación con usted mismo, porque usted sabe que está mal. Y si alguien no le quiere hacer caso a su conciencia, entonces, mi hermano, estamos en tremendos problemas. Porque si a usted ante el enojo, el Espíritu Santo no le redarguye a volver a su estado natural que Dios quiere, entonces no está oyendo a su conciencia. Por eso Pablo dice, yo de nada me preocupo, porque aún mi conciencia la tengo
voy y pido perdón. Me lo hicieron, hoy igual pido perdón. Y digo, mira, no quiero estar así. Pero el Espíritu Santo que mora en usted tiene que redarguir. Y qué rico es que te redarguya y llegar. Y llegar. Pero si la conciencia no está haciendo su trabajo, algo está pasando en nosotros. Porque la conciencia es la que dicta el bien y el mal. La conciencia es esa voz que cuando vemos un muñequito que de un lado está un angelito y del otro está el diablo. A eso se le llama conciencia. La conciencia le dicta el bien y le dicta el mal. Solo que el bien lo lleva al arrepentimiento. Y el mal, mi hermano, el mal el enemigo lo usa para machacarlo. Tenemos que discernir esa situación de la conciencia. Pero no podemos pasar eso. Porque el enojo nos va a cambiar. No puede disimularse. O usted puede ver cuando una persona viene enojada, ¿verdad que sí? Usted sabe cuando una persona ya entró o una persona llegó a usted a un lugar, a una casa, y esa persona ya está. No puede disimularse. Cambia drásticamente nuestras emociones, nuestra conducta, la cambia. Usted ya no es el mismo. Enojado, usted no es el mismo. No es la misma. Porque el enojo va a destruir cualquier cosa. El momento, destruye el momento. ¿Y qué si en ese momento viene el Señor? ¿Y qué si en ese momento pasa algo en mi vida? No podemos perpetuar el enojo. No podemos. El enojo separa amigos, separa matrimonios, se enfría matrimonios, distancia relaciones, distancia todo. El enojo es un arma que el enemigo usa para división. El enojo es algo que, por eso el Señor dice, enójese pero rápido vuelva a nuestro estado. ¿Cuál es el estado en el que Dios te quiere? ¿Cuál es el estado? ¿Acaso la palabra del Señor no dice busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Busquen la paz. ¿Qué pasa si me enojo? ¿Tengo que buscar qué? La paz. Usted es portador de paz. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la paz. Cuando no nos apartamos del enojo, nos alejamos del propósito de Dios. Nos alejamos. Es como que todo lo que esperamos se desvía. Agarra otro camino. Usted está esperando